Buenas noches, amados hermanos, amigos, Dios les siga bendiciendo. Amén. Me tengo por dichoso de tener el alto honor en este 53 aniversario de esta amada congregación, de tener la oportunidad de predicar la palabra de Dios. En esta iglesia, que es uno de los bastiones de los templos bíblicos en nuestro país. Créanlo. Y en esta congregación, que la dirigen hombres de la talla de don Pablo Clase, de don Augusto de los Santos y del hermano Mejía. Qué alto privilegio y qué gran honor, hermanos, hablar la palabra de Dios ante todos ustedes. Quiero decirles también que en esta congregación yo tengo algunas mujeres adultas, que yo las considero como madres espirituales para mí, y con las que hace muchos años compartí en un curso de predicación, y fueron ellas sobre todo las que se mantuvieron firmes y fieles hasta el final del curso. Yo no quiero mencionar nombres, pero ellas saben quiénes son. Así que también por ellas yo me siento gozoso de compartir la palabra de Dios en esta noche, y también porque tengo algunos amigos jóvenes talentosos de nuestras iglesias que sirven a Cristo, que predican la palabra de Dios de manera maravillosa y que tienen siempre ese anhelo por aprender más y más de la palabra de Dios. Que el Señor siga bendiciendo a esta asamblea. Amén. Unos 400 años antes de Cristo, un judío piadoso compuso los libros de las Crónicas, primero y segundo de Crónicas, y probablemente también escribió Esdras y Nehemías. A este judío piadoso se le ha venido en llamar el cronista. Es un hombre de Dios que quiso animar a los judíos a la restauración, luego de la triste apostasía, es decir, del alejamiento de Dios que el pueblo experimentó con el consecuente castigo divino a causa del pecado. Fue un tiempo de transición, cuyos dos valores centrales fueron la esperanza y la restauración o la renovación. Las Escrituras nos registran muchos episodios, muchos periodos de transición. Uno de los más importantes es el que vamos a ver en esta noche en la voluntad de Dios. Fue el de la sucesión de David a Salomón, que hallamos en Primero de Crónicas, los capítulos 22 hasta el capítulo número 29. Vayan abriendo sus Biblias en Primero de Crónicas, el capítulo número 22. Estos relatos tienen como centro los preparativos para el levantamiento y la construcción del maravilloso templo de Jerusalén, que habría de ser erigido, que habría de ser levantado por el rey Salomón, y que David había sentido en su corazón realizar estos preparativos para el fastuoso templo. Esto ya de por sí nos señala de que había un tiempo de transición en el período de la monarquía, de David a Salomón. Estos relatos que nosotros vamos a ver, en ellos encontramos importantes principios espirituales cuando la iglesia de Cristo atraviesa tiempos de transición. Inspirados en el espíritu de estos textos,
yo quiero, hermanos amados, que aprendamos la siguiente verdad. Que a la luz de las Escrituras debemos mirar los tiempos de transición como una puerta a la esperanza y a la renovación. Y cuando yo hablo de esperanza y de renovación en tiempos de transición, no estoy diciendo en ninguna manera que esta iglesia no haya experimentado hasta el momento tiempos de esperanza y tiempos de renovación. 53 años en la gracia de Dios han sido tiempos en los cuales Dios ha renovado una y otra vez la esperanza y Dios ha hecho una renovación permanente en la vida de esta iglesia. Lo que queremos significar, estimados creyentes, es que Dios puede hacer mucho más todavía para con esta iglesia. Es que Dios puede llevarnos a hitos espirituales, a momentos espirituales de renovación mucho más grandes en el poder y en la gracia de nuestro Dios. Entonces miremos los tiempos de transición como una puerta abierta a la esperanza y la renovación constantes de la iglesia Templo Bíblico Gregorio Luperón. Y hay una pregunta entonces que se levanta ante esta afirmación que nosotros hacemos basados en estos capítulos 22 al 29 de Primero de Crónicas. ¿Qué enfoque nos da Dios sobre estos tiempos de transición que vive esta amada iglesia? Yo quiero entonces, amados hermanos, que haciendo un viaje por estos capítulos, especialmente por el 22 y el 29, nosotros miremos cuál es el enfoque que Dios quiere darnos en tiempos de transición para esta amada congregación. El primer enfoque que nosotros podemos encontrar es el siguiente, que es el momento de discernir si es el tiempo de Dios y no el nuestro. Dios quiere, amados hermanos, que nosotros discernamos, que nosotros tengamos la seguridad de que ese es el tiempo de Dios propicio para la transición, que este es el tiempo propicio de Dios como una puerta que se abre a la esperanza y como una puerta que se abre a una renovación mucho más gloriosa. Un muchacho una vez asistió a su primer concierto de orquesta sinfónica. De todos los instrumentos de la orquesta, el que más le llamó la atención al muchacho fueron los platillos. El primer sonido dramático de estos discos de bronce le impresionó sin reserva. Pero notó que la mayor parte de los instrumentos sonaban en la medida en que la sinfonía era tocada, mientras que los platillos no eran tocados en la misma cantidad de veces en que los otros instrumentos eran tocados, sino en ciertos momentos. Al terminar la presentación sinfónica, sus padres lo llevaron atrás del escenario para que conociera a algunos de los músicos. El pequeño buscó inmediatamente al que tocaba los platillos, porque fue el instrumento que mayor atención concitó en su mente y en su corazón. Y entonces él le hizo una pregunta a aquel músico que tocaba los platillos. Dígame, señor, ¿cuánto necesita saber usted para tocar los platillos? Esa fue la pregunta. El músico se rió y le respondió: no tienes que saber mucho en realidad. Solamente tienes que saber cuándo tocar los platillos. Hermanos, estamos en la sinfonía de Dios y estamos con el platillo en nuestras manos. ¿Cuál es el tiempo propicio para tocar los platillos de la transición? Debemos discernir
el tiempo de Dios. En uno de los discursos más famosos de las Escrituras, pronunciado por Esteban en el capítulo número 7 del libro de los Hechos, Esteban señala un episodio de la vida de Moisés, del gran Moisés, que cae como anillo al dedo en este aspecto de discernir si es el tiempo de Dios o es el tiempo nuestro en una etapa de transición. Dice en Hechos capítulo 7, versículo número 25, pero él, hablando de Moisés, pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo entendían así. En otras palabras, estimados creyentes, cuando Moisés quería, no era el tiempo de Dios. Y cuando era el tiempo de Dios, Moisés no quería. Él quiso llevar adelante la transición cuando no era el tiempo de Dios. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Nos puede pasar lo mismo en todas las esferas de la vida. Nos puede pasar en la esfera personal, en la esfera individual, en cuanto a los negocios, en cuanto a los estudios, en cuanto a lo profesional, en todas las áreas de la vida. Nosotros necesitamos discernir, saber si es el tiempo de Dios para mi vida, para lanzarme a una obra determinada, si es el tiempo de Dios para la transición en la iglesia local. Ahora, seguramente hay una pregunta que está bulliendo en el corazón y en la mente de muchos de ustedes. ¿Cómo estar seguros de que es el tiempo de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de que es el tiempo de Dios? Bueno, yo quisiera mencionar por lo menos tres cosas. Tres elementos que nosotros debemos de tomar en consideración en tiempos de transición para saber si esto lo está guiando Dios o lo está guiando la voluntad humana meramente. El primer elemento importante es que Dios, en su providencia, va haciendo que todas las circunstancias, que todos los eventos de la vida de la iglesia confluyan, vayan hacia ese propósito, vaya hacia ese fin. Hermanos, yo tengo la plena seguridad de que Dios no solamente obra en las circunstancias, sino que Dios es el autor de las circunstancias. Y que cuando Dios está tras un asunto, Dios mueve los hilos de la historia, los hilos de los eventos humanos, los hilos de los eventos y los acontecimientos de la iglesia para guiar la iglesia hacia un propósito mayor. En segundo lugar, Dios pone en el corazón de los pastores este sentir. Porque si Dios tiene el propósito de guiar la iglesia hacia un punto de inflexión entre un antes y un después, esto Dios lo va a poner en el corazón del liderazgo para que el liderazgo también se involucre en esta ingente y maravillosa tarea que Dios ha colocado bajo su responsabilidad. Muchas veces hay jóvenes que quieren lanzarse a la obra o quieren lanzarse hacia algún proyecto determinado y los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia entienden que no ha llegado el momento. Y lo hacen y fracasan. En tercer lugar, Dios pone ese mismo sentir en la congregación. La congregación, especialmente los hombres y mujeres de Dios más espirituales, más maduros, tienen el mismo sentir que Dios coloca en sus corazones. Entonces aquí está el primer enfoque, en tiempos de transición. Es una oportunidad para discernir si es el tiempo de Dios o es nuestro tiempo. Hermanos, Dios nos ayude a tener discernimiento para poder ver que este es el tiempo de Dios o Dios quiere otro tiempo para la vida de la iglesia. Cuando nosotros hacemos las cosas en el tiempo de Dios,
entonces Dios será glorificado, nuestras vidas serán bendecidas y la iglesia también será bendecida altamente. Hay un segundo enfoque que Dios nos da en tiempos de transición y que aprendemos del ejemplo del rey David en dos textos que yo los invito a que lo lean juntamente conmigo. Primero de Crónicas capítulo 22 versículo número 5 y primero de Crónicas capítulo 29 versículo número 1. Dice en primero de Crónicas capítulo 22 versículo número 5: y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad. Aproximadamente tenía en ese momento unos 20 años. Y la casa, es decir, el templo, que se ha de edificar a Jehová, ¿cómo ha de ser? Magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Capítulo 29, versículo número 1. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad. Otra vez el mismo énfasis en la ternura en cuanto a los años de Salomón. Y continúa diciendo David: y la obra, ¿cómo es? La obra grande, es decir, la obra del templo que ha de ser levantado es grande. ¿Y por qué es grande? Porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Estos dos versículos y estas expresiones del rey David nos hablan de la estatura espiritual de David y nos expresan el segundo enfoque que nosotros debemos tener en tiempos de transición. ¿Cuál es este enfoque? Yo lo he expresado de la siguiente manera: mis amados hermanos, es el tiempo de soñar en grande para Dios. Es el tiempo de soñar en grande para nuestro Dios. En uno de los discursos más memorables de un hombre de Dios de tiempos pasados, apellido Carey, que fue uno de los misioneros más maravillosos y que llevó el evangelio a lugares recónditos del mundo, William Carey o Guillermo Carey pronunció un discurso, un sermón ante una convención de pastores bautistas. Y la idea principal que él quería enfatizar fue la siguiente, que se ha hecho memorable: esperad grandes cosas de Dios, emprended grandes cosas para Dios. Mis amados hermanos, nosotros soñamos cosas para nuestra vida: una mejor casa, un mejor vehículo, que nuestra familia viva cómodamente, que no le falte nada a nuestros hijos, que podamos tener una profesión que nos deje recursos económicos para vivir holgadamente. Todos esos sueños y muchos más son buenos, son loables, pero el mayor sueño que el creyente y la iglesia deben tener es para Cristo. Debemos soñar en grande para Dios. ¿Y por qué debemos soñar en grande para Dios? Porque el Dios al cual nosotros adoramos, porque al Dios al cual nosotros servimos es un Dios grande. El profeta Isaías también expresa con belleza y grandiosidad su visión en grande de un futuro glorioso para Sión. Isaías 62, versículo número 1 al 3 dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las naciones tu justicia, y todos los reyes verán tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Isaías pensaba grandes cosas para Dios y grandes cosas para Israel. La pasión suprema de Cristo al morir por su iglesia nos es expresada de la siguiente manera en Efesios capítulo 5, versículos 26 al 27.
luego de Pablo haber dicho que Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Luego dice en los versículos 26 y 27, el propósito por el cual Dios lo hizo y la finalidad también. Dice el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sé que hemos oído hablar en alguna ocasión de Martin Luther King, un líder negro cristiano de Estados Unidos, que expresó su sueño en un célebre discurso que él tituló I Have a Dream, es decir, yo tengo un sueño. En uno de sus trozos expresa parte de su anhelo. Oigan lo que dijo Martin Luther King. Tengo un sueño hoy, que algún día a cada valle se lo exaltará y cada colina y montaña será llana. Los lugares ásperos serán lisos y los lugares torcidos serán derechos, y la gloria de Jehová se revelará y todo el reino humano se unirá para verla. Hermanos, yo tengo un sueño. Es tiempo de soñar en grande para tu Dios, porque el Dios al cual tú sirves, el Dios al cual adoras y el Dios en que nosotros hemos creído es un Dios infinitamente grande y majestuoso. Yo creo que tú te unas conmigo también en soñar en grande para Dios y para esta iglesia local. Que podamos decir, hermanos, que soñemos de ver una iglesia más unida en torno al Evangelio. Mi hermano, ¿ese es tu sueño? Yo tengo un sueño y yo quiero que también tú tengas el sueño de ver una iglesia que ame más a Cristo con pasión y entrega. ¿Ese es tu sueño, mi amado hermano? Tengamos el sueño de ver una iglesia más comprometida con la gran comisión de Mateo 28, versículos 18 al 20. ¿Cómo dicen estos versículos? Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Hermanos, soñemos con una iglesia que se dedique a ser discípulos y no solamente a recabar profesiones de fe. Una iglesia que crea que el Evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en esta generación también. Ese es tu sueño, mi amado hermano. Soñemos, estimada iglesia, amada congregación, el de ver cada vez más jóvenes que asuman el llamado de Dios a las misiones, encomendados por sus propias iglesias locales y no por ministerios paraeclesiásticos, que funden iglesias saludables, que extiendan la obra de Dios, jóvenes que sean estudiantes serios de las Escrituras y serios expositores de la palabra de Dios, que no le den a la iglesia un agua de tenis, sino que le den a la iglesia el sólido alimento de la Biblia. Ese es tu sueño, mi amado hermano. Soñemos también con hombres que sigan el ejemplo de don Pablo Clase, de don Augusto de los Santos, del hermano Mejía y de muchos hermanos de esta congregación. Hombres de Dios, íntegros, que aman a Cristo y se desvelan por el rebaño, que no buscan protagonismos trasnochados, sino sola y únicamente la gloria de Dios y el bien de la iglesia. Hermanos, ¿este es su sueño? ¿Cuál es el enfoque que Dios nos da? Es el tiempo de soñar en grande para Dios. Emprended grandes cosas para Dios, esperad grandes cosas de Dios. Nuestro texto nos ofrece un tercer enfoque de parte de Dios en tiempos de transición. Vayamos al capítulo número 29.
Claro está que el pensamiento se arrastra desde el capítulo número 22. Dios quiere, hermanos, en tiempo de transición, que veamos este tiempo y que entendamos que este es el tiempo de sumar voluntades en la obra de Dios. Es el tiempo de sumar voluntades en la obra de Dios. No es el tiempo de divisiones, no es el tiempo de contiendas, no es el tiempo de buscar mi propio bien, es el tiempo de trabajar para la obra de Dios de manera unida. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo número 3. En estos pasajes, tanto en el capítulo 22 como en el capítulo 29, 28 también, encontramos 3 niveles de compromiso con el proyecto de Dios. Está el líder principal, que en este caso era el rey David. Pensemos en los pastores de la iglesia. Luego están los líderes que sirven juntamente con el líder principal. Ahí estaban los jefes de las casas paternas del pueblo de Israel en su conjunto. Y en tercer lugar está la totalidad del pueblo de Israel, o la inmensa mayoría del pueblo de Israel. Pero el ejemplo lo dio el gran líder de Israel en ese momento, que era el rey David. Con razón la Biblia llama a David un hombre conforme al corazón de Dios. Y en estos textos nosotros podemos ver cuán grande era este corazón de David para Dios. Porque este hombre hace los preparativos necesarios para que su hijo Salomón construyera ese templo que él decía que iba a ser grande y majestuoso y de renombre en todas las tierras. Si ustedes leen, y miren lo que dice el capítulo 29, versículo 2, dice él, que yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Estuve leyendo un comentario bíblico, uno de los mejores comentarios del Antiguo Testamento, que calcula que la cantidad de recursos económicos, materiales en oro, plata, piedras preciosas, bronce, hierro, madera, etcétera, que David ofreció de su corazón para la obra del templo de Jerusalén, asciende más o menos a la suma de 4.500 millones de euros. Hermanos, eso es dar generosamente. Eso es tener un corazón para Dios. Eso es dar el ejemplo en el pueblo de Dios. Y él animó también a los líderes. Y los líderes también imitaron el ejemplo del rey David. Miren el versículo número 6. Entonces los jefes de familia y los principales de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y no solamente esto, sino que el pueblo de Israel aportó una gran cantidad de recursos. Versículo número 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Otra vez dice, voluntariamente. Es el tiempo de sumar voluntades en esta iglesia, hermanos, para la obra de Dios.
Y es el tiempo también de desprendernos, si es necesario, de muchos de los recursos económicos que tenemos y ofrendarlos para la obra de Dios, para que la obra de Dios pueda avanzar, para que esta iglesia, si es la voluntad y el llamado de Dios, pueda sostener hombres a tiempo completo, para que prediquen el evangelio en lugares donde el evangelio no es conocido de manera correcta y donde puedan ayudar a los hermanos en necesidad. Alguien dijo en una ocasión acerca de nuestras iglesias que hay iglesias de los templos bíblicos que tienen muchos hermanos ricos, pero sus iglesias son pobres. ¿Saben por qué? Porque no ofrendan de manera abundante y generosa para la obra de Dios. El ejemplo de David también nos indica de que la generación presente debe pensar en la generación futura y hacer lo que pueda en este tiempo presente para que la generación que viene tenga los elementos necesarios para llevar adelante la obra de Dios. David fue un hombre previsor, un rey previsor, porque le dejó preparado el terreno, la zapata a su hijo Salomón. Los padres de esta congregación y las madres de esta congregación deben hacer lo mismo para con sus hijos. Deben preparar a sus hijos en el presente, proveerles de lo necesario para que entonces ellos puedan ser los hombres y mujeres en el futuro. La iglesia en el presente, la generación presente, debe preparar a sus jóvenes teológica y bíblicamente para que la iglesia, para que esos jóvenes puedan servir a Dios de manera apropiada en la generación venidera. ¿Cuántos dicen amén? Pero muy importante en este pensamiento es que debemos hacer estas cosas con la actitud y la motivación correctas. O sea, no basta dar, sino dar de acuerdo a como Dios demanda de cada uno de nosotros. Miren, por ejemplo, el versículo número 2 del capítulo 29. Cómo David no solamente enfoca la atención en el valor y en la cantidad de lo que dio, sino en lo que lo motivó a dar. Versículo número 2. ¿Cómo dice el versículo? Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. ¿Cómo debemos ofrendar? ¿Cómo debemos servir a Dios? Con todas nuestras fuerzas. Versículo 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata. Debemos de dar, hermanos, porque nuestro corazón está aquí. Porque tenemos el corazón en la iglesia. Porque tenemos el corazón en el cielo. Porque tenemos el corazón en la casa de Dios. Mi amado hermano, hay creyentes que están en Belén con los pastores, desentendidos completamente de la iglesia local. No les importa lo que suceda en la iglesia local. Esa no debe ser la actitud de ningún creyente. Nuestro corazón y nuestro afecto tiene que estar en la casa de Dios. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Versículo 6. Al final dice, ofrecieron voluntariamente. Y en el verso número 9, al final también dice, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Versículo número 17. Dice David, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y miren el desafío que hizo David a todo el pueblo. Versículo 5. Al final del versículo dice David,
¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Es decir, ¿quién quiere aportar generosamente? Que le nazca del corazón, que sea algo voluntario, como dice en 2 Corintios. Cada uno dé como propuso en su corazón. El problema es que muchas veces nos proponemos dar poco. No por tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. En cuarto lugar, es el tiempo, amados hermanos, de asumir un compromiso con los valores de Dios. Con los valores de Dios. Yo solamente quisiera citar algunos aspectos, algunas palabras que aparecen en 1 Crónicas 22, versículos 11 al 13, versículo 19, 1 de Crónicas 28, versículos 8 al 10 y versículo número 20. Estas palabras, en el discurso que David pronunció a su hijo Salomón y también a todo el pueblo, indican que no bastaba con hacer la obra de Dios, que había que mantenerse en los valores del reino de Dios. Por ejemplo, le dice Dios, o le dice David a Salomón, que guardes la ley de Jehová tu Dios. Y más adelante dice, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Y luego le anima diciendo, esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Las mismas palabras que fueron dichas hacía ya unos cientos de años atrás por parte de Dios a Josué, son las mismas palabras que son expresadas al rey Salomón. Cobra ánimo, esfuérzate, no temas ni desmayes. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Más adelante dice, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios. Reconoce al Dios de tu Padre. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Si tú le buscares, lo hallarás. Anímate y esfuérzate, y unamos y manos a la obra, no temas ni desmayes. Así que los valores que David llevó a cabo, que eran los valores de antaño, de cientos y cientos de años atrás, eran los mismos valores que debían ser puestos en práctica por el rey Salomón y por el pueblo de Israel. Buscar de todo corazón a Jehová Dios, guardar la palabra de Dios, guardar el mensaje del Evangelio, observar y poner por obra lo que Dios nos dice en su palabra, animarnos y esforzarnos, manos a la obra, no temer ni desmayar. Y esos valores son para la iglesia en el día de hoy. Esos valores, hermanos, son permanentes. No importa la cultura, no importa el lugar donde nos encontremos, no importa la región del mundo en el que vivamos. Esos son valores no relativos, sino absolutos. Y ante los antivalores del mundo actual, la iglesia debe levantar los valores de Cristo en esta generación maligna y perversa. Hermanos, esos antivalores del perreo, del teteo, del molineo, los valores de Toquilla y los valores también de Bad Bunny, el conejo malo. Ante estos antivalores y los antivalores de muchas personas en la sociedad actual, nosotros, hermanos, tenemos que levantar en alto los valores de la palabra de Dios. Finalmente, el quinto enfoque que nos ayudará a asumir los tiempos de transición con esperanza y renovación, lo vemos en el capítulo número 29, desde el verso 10 en adelante. David convocó una asamblea
una reunión de la nación, del pueblo, de los líderes principales, y allí David hizo dos cosas. Dos cosas que tienen que ver con el momento memorable y singular de estar en la presencia de Dios. Y precisamente ese es nuestro quinto enfoque. Hermanos, es el tiempo propicio como iglesia local para estar en la presencia de Dios, alabándole por su soberanía y pidiéndole al Señor que confirme el propósito que Él tiene para con nuestra asamblea local. Hermanos, debemos alabar a Dios por la soberanía de Dios. Y cuando hablamos de soberanía, estamos diciendo que Dios es el dueño absoluto de todo y que nada sucede en el universo a menos que el Señor lo permita. Y que la historia, hermanos, la historia del mundo y la historia particular del creyente y los acontecimientos de la vida de la iglesia son dirigidos por el Dios soberano que creó los cielos y la tierra. David alabó a Dios por su soberanía. La iglesia debe alabar a Dios porque Dios es soberano. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. David dijo, y nosotros debemos decir, tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros y alabamos y loamos tu glorioso nombre. En el versículo 16 dice David, oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Así que cuando le damos a Dios, no le estamos dando lo que es nuestro. Le estamos devolviendo a Dios parte de lo que Él nos ha dado, porque todo es de Dios. Así que, amada congregación, en esta noche estamos ante la presencia de Dios. Y al estar ante la presencia del Dios majestuoso, del Dios cuyo es el reino, la soberanía y el poder, nosotros debemos decir, Señor, gracias por estos 53 años. Nosotros te glorificamos por la gracia, por la misericordia, por el poder, por la maravillosa intervención de tu amor en todos estos años en que nosotros hemos estado aquí. Señor, gracias, gracias por tu poder, gracias por tu soberanía. Es el tiempo de pedir a Dios que confirme lo que Él quiere hacer en la vida de esta iglesia. David oró diciendo en el versículo 18, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Está diciendo, Señor, tú has hecho lo que hasta ahora hemos hecho. Tú fuiste el que moviste el corazón de tu pueblo para dar generosamente. Señor, conserva de manera perpetua, de manera eterna esta voluntad del corazón de tu pueblo. Encamina su corazón a ti. Confirma, Señor, la obra de tus manos. Luego ora por Salomón y dice, asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Hoy estamos en la presencia del Señor como iglesia. Yo quiero que ustedes se pongan de pie. Por favor, pónganse de pie. Los que puedan, claro está. Yo creo que nosotros como iglesia levantemos nuestros ojos al cielo y, si es posible, nuestras manos y sobre todo nuestro corazón. Y le digamos al Señor
luego de yo decir una oración, una petición, que le digamos al Señor, confírmalo, Señor. Confírmalo, Señor. Cuando yo termine una oración, una petición, un ruego al Señor, la congregación va a decirle al Señor, Señor, confírmalo, confírmalo, Señor. Señor y Dios nuestro Padre, guía a tu iglesia en este proceso de reconocimiento de nuevos ancianos. Danos discernimiento para ver a quienes has puesto para guiar a tu pueblo. Y la iglesia dice, confírmalo, Señor. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pon en nosotros el ardiente deseo de buscar tu rostro y anhelar grandes cosas para ti. Y la iglesia responde, confírmalo, Señor. Oh Padre amado, derrama sobre tu pueblo reunido en esta noche un ferviente y anhelo deseo y un deseo por los perdidos. Un deseo que nos intranquilice a buscar las almas que se pierden en nuestra ciudad y más allá. Y la iglesia le dice al Señor, confírmalo, Señor. Santo, grande y eterno Dios. Levanta hombres conforme a tu corazón, que sientan el peso de tu obra, que se desvelen por el rebaño, que salen el perfume de la gloria de Cristo. Confírmalo, confírmalo, Señor. Que el Señor les bendiga.